Maggie siempre había sido una mujer de resistencia, una cualidad que había desarrollado mucho antes de conocer a John. Llevaban casados 30 años, y cuando él fue diagnosticado con una lesión en la columna que lo dejó parapléjico, la vida de Maggie tal como la conocía cambió para siempre. Lo que antes era una casa bulliciosa llena de risas y aventuras, ahora se convirtió en un hogar tranquilo, donde los sonidos de la televisión y el suave tintineo de los pasos de Maggie mientras se movía por la casa se convirtieron en el ritmo de sus vidas. Durante los últimos 23 años, Maggie había cuidado de John. Le daba de comer, lo bañaba, le ayudaba a vestirse y se aseguraba de que nunca se sintiera solo en su silla de ruedas. Su amor alguna vez había sido apasionado, pero ahora era tranquilo, como las aguas serenas de un lago calmado. Sin embargo, a ella no le importaba. Siempre había creído en el poder de la lealtad y el amor. En la salud y en la enfermedad, había prometido, y mantuvo su promesa. Pero había algo creciendo dentro de ella, una sospecha que no podía sacudirse. Maggie no era tonta. Sabía que algo no estaba bien. Durante los últimos meses, John había estado distante, sus ojos antes brillantes ahora opacados por algo que Maggie no podía identificar. Cada vez que le preguntaba si algo estaba mal, él sonreía con esa sonrisa débil y familiar y le decía, «Nada, querida. Solo estoy cansado». Maggie no tenía razones para dudar de él. Lo había cuidado con todo su corazón, y él nunca le había dado motivo para pensar lo contrario. Pero los susurros de la mente son algo caprichoso, y a veces, crecen más fuerte que la razón. Todo comenzó una noche cuando Maggie se acostó temprano, agotada después de un largo día cuidando de John, cuando lo escuchó. Una voz. Baja, susurrante, casi tranquilizadora. Al principio, pensó que era solo la televisión. Pero no, la voz era demasiado clara. Maggie se quedó quieta en la oscuridad, respirando con dificultad mientras tensaba los oídos para escuchar. Venía del salón, donde la silla de ruedas de John estaba estacionada. La voz le era familiar, pero no era la suya. Se acercó sigilosamente a la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Asomándose por la rendija, lo vio. John. Estaba hablando por teléfono, su voz baja y secreta. Y allí estaba ella. La vecina, Susan. El estómago de Maggie se retorció en nudos. John siempre había hablado con cariño de Susan. Era una buena mujer, alguien que ayudaba cuando Maggie no podía, una vecina amable con un toque suave. Pero esa noche, todo era diferente. La forma en que John hablaba con ella, no era el tono de un hombre hablando con una amiga. Maggie sintió algo frío correr por sus venas. No podía identificarlo, pero había algo en la forma en que Susan reía, en la forma en que John respondía, que hizo que el corazón de Maggie se hundiera. Era como si compartieran un secreto, algo de lo que Maggie no formaba parte. Algo más que amistad. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Sería posible? ¿Podría ser que John, después de todos estos años de devoción y amor, estuviera escondiéndole algo? Le costaba creerlo. Después de todo, habían pasado por tantas cosas juntos. Pero la evidencia estaba justo frente a ella. Durante días, Maggie trató de apartarlo de su mente. Intentó convencerse de que no era nada. John solo estaba solo, se decía a sí misma. Necesitaba a alguien con quien hablar. Pero el pensamiento la devoraba como una enfermedad, carcomiendo la confianza que había construido con él a lo largo de los años. Luego, una semana después, Maggie tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad. No había forma de eludirlo. Tenía que enfrentarlo. La confrontación era inevitable, pero Maggie nunca esperó que sucediera de la forma en que lo hizo. Una mañana, estaba en la cocina, preparando el desayuno de John, cuando escuchó su silla de ruedas desplazándose por el suelo. El aire en la habitación parecía espesarse cuando él entró en la cocina, sus ojos encontrándose con los de ella con un brillo de algo que no había visto en años. Culpa. Maggie respiró hondo, sus manos temblando mientras dejaba la sartén sobre la mesa. Ya no podía ignorarlo. John, dijo ella, con voz firme pero llena de emoción. Necesito saber algo. Él se congeló, su mano descansando sobre el borde de la mesa, su rostro palideciendo. Maggie pudo ver las gotas de sudor formándose en su frente, y su corazón se rompió. ¿Qué pasa, John? La voz de Maggie se quebró, pero no le importaba. ¿Qué me estás ocultando? Durante un largo momento, solo hubo silencio. El tic-tac del reloj en la pared parecía resonar más fuerte que cualquier otra cosa. Luego, lentamente, John se volvió hacia ella, sus ojos llenos de arrepentimiento. Maggie,
Yo no quería que te enteraras así, comenzó él, su voz apenas un susurro. He estado hablando con Susan. No quise que sucediera, pero su voz titubeó, y Maggie sintió que su mundo se rompía delante de ella. Ni siquiera terminó la frase. Maggie no necesitaba escuchar más. Ya lo sabía. Susan. La mujer que había estado en sus vidas durante años. La mujer en la que Maggie confiaba. La mujer que se había convertido en confidente de John de maneras que Maggie nunca había sido. ¿Por qué, John?, susurró Maggie, su pecho apretándose con una mezcla de dolor y rabia. ¿Por qué ella? John respiró profundamente, su mirada bajando al suelo. No lo sé. Lo siento, Maggie. Estaba solo. No quería molestarte con mis sentimientos. Me lo has dado todo, pero no fui suficiente para ti. Y ahí estaba. Las palabras colgaban en el aire como una verdad no dicha. Maggie sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Este no era el hombre que conocía. Este no era el hombre por el que había velado todos estos años. Pero al mirarlo, roto y arrepentido, Maggie se dio cuenta de algo importante. Esto no solo era una traición. Esto no solo era por Susan o el affair. Esto era algo más profundo, algo que ambos habían ignorado durante demasiado tiempo. Y mientras el silencio se asentaba entre ellos, Maggie sabía que esto era solo el comienzo. Había más secretos, más dolor por descubrir. Pero los enfrentaría. De una forma u otra. Maggie estaba sentada en la mesa de la cocina, sus manos temblorosas alrededor de su taza de té mientras las palabras de John resonaban en su mente. Nunca imaginó que llegaría este día. No después de todos los años que habían pasado juntos, no después de los votos que se habían hecho en la salud y en la enfermedad. Y sin embargo, allí estaba, mirando al hombre que pensaba conocer, pero ahora no estaba segura. El rostro de John estaba pálido, sus ojos una mezcla de culpa y tristeza. Durante un momento, hubo silencio entre ellos, denso y sofocante. La mente de Maggie corría a 1000 por hora. Quería gritar, acusarlo, exigir respuestas por cada pequeña mentira que había escapado entre las grietas. Pero no lo hizo. Permaneció inmóvil, su corazón palpitando, sus emociones girando dentro de ella como una tormenta. ¿Por qué lo hiciste, John?, susurró Maggie, su voz apenas audible. ¿Por qué, Susan? John abrió la boca para hablar, pero luego se detuvo. Era como si el peso de sus acciones hubiera aplastado las palabras que podría haber dicho. Se dejó caer en una silla frente a ella, frotándose las sienes. No lo sé, Maggie. No lo sé, su voz se apagó, derrotada. Simplemente pasó. Tú siempre estabas tan ocupada conmigo, con todo lo que necesitaba, y Susan, ella estaba allí. Me escuchó. Me hizo sentir deseado otra vez. Sus palabras colgaron en el aire, crudas y dolorosas. Nunca quise hacerte daño. Pensé que tal vez si solo tenía a alguien con quien hablar, podría salir adelante. Pero me equivoqué. Nunca debí. Maggie lo miró, su corazón pesado por la traición. Lo había cuidado, le había dedicado su vida de formas que nunca imaginó para sí misma. Él era su mundo. Pero ahora, sentía que lo estaba perdiendo de formas que no podían deshacerse. Y no solo era Susan, eran los años de distancia emocional, de necesidades no satisfechas, de cosas no dichas entre ellos. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, pero no las dejó caer. En cambio, se levantó, caminando de un lado a otro en la habitación, su mente un torbellino de ira, dolor y confusión. ¿No podías hablar conmigo, John, después de todos estos años? ¿No podías decirme cómo te sentías? Los ojos de John brillaron con vergüenza. No quería ser una carga para ti, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Siempre has sido tan fuerte. Pensé que podría manejarlo solo, pero no pude. Y ahora mira lo que hice. El pecho de Maggie se apretó. No sabía si era por los años de cuidado, los años de amarlo a pesar de su lesión, o por la abrumadora sensación de traición, pero en ese momento, sintió una rabia dentro de ella como nunca antes. Esto no solo era por Susan. No se trataba de la traición. Era por los años que pasaron en silencio, por los años que ignoraron sus propias necesidades, su propio dolor. No sé qué decirte, John. No sé qué hacer, admitió Maggie, su voz quebrándose. Siento que te he perdido, pero al mismo tiempo, ya no sé ni quién eres. Has estado tan distante. Tan frío. Y ahora esto, no sé cómo arreglarlo. Los ojos de John se llenaron de arrepentimiento. Maggie,
Te juro que nunca quise hacerte daño. Nunca quise traicionarte. Estaba tan solo. Has sido mi todo, pero no fui suficiente para ti, para nosotros. El corazón de Maggie se rompió mientras lo miraba, sentado allí, destrozado. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba confesando su culpa, sino también sus propios miedos, sus propias inseguridades. Él se había sentido abandonado a su manera. Pero aún así, el peso del secreto, de todo lo que le había ocultado, era demasiado para soportarlo. No sabía cuánto tiempo estuvieron allí en silencio, pero cuando Maggie habló de nuevo, su voz era firme. Necesito tiempo, Ion. Necesito espacio para pensar. No sé si puedo perdonarte por esto, pero tampoco sé si puedo irme. Ion asintió lentamente, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo entiendo. Te daré todo el tiempo que necesites. Maggie salió al exterior, el aire fresco y nítido acariciando su piel. La calle estaba tranquila, el sol comenzando a ponerse, lanzando un resplandor dorado sobre el vecindario. El mismo vecindario donde había pasado la mayor parte de su vida, donde había criado a sus hijos, donde había cuidado de Ion. Era el mismo, pero todo se sentía diferente ahora. Caminó hacia el pequeño banco del jardín, el lugar donde se había sentado con Ion hacía muchos años, observando las estrellas juntos. Los recuerdos la inundaron, las risas, los momentos tranquilos de paz. No podía creer que hubiera llegado a esto. Todos esos años de devoción, ahora manchados por un secreto del que no podía escapar. Pero mientras estaba allí sentada, sus pensamientos dispersos, Maggie se dio cuenta de algo. No podía seguir aferrándose al dolor. No podía seguir reviviendo la traición, el daño. Si quería avanzar, si quería reconstruir algo con Ion, necesitaba entender qué había sucedido, porque había sucedido. Y necesitaba perdonar, no solo a Ion, sino a ella misma también. Por primera vez en días, respiró hondo, sintiendo como el peso de la situación comenzaba a levantarse lentamente. No iba a ser fácil. El camino por delante era incierto, lleno de giros y vueltas que no podía predecir. Pero Maggie sabía una cosa, ya no podía dejar que la ira y el resentimiento la definieran. Tenía que dejarlo ir. Mientras tanto, al otro lado de la calle, Susan estaba sentada en su sala, mirando nerviosamente por la ventana hacia la casa de Ion. No tenía idea de lo que había sucedido entre la pareja. No sabía si Ion le había contado la verdad a Maggie, si había confesado todo. Pero había algo claro, su vida estaba a punto de cambiar. El secreto que había ayudado a esconderle a Maggie, el secreto que había compartido con Ion, ya no era algo que pudiera seguir ocultando. Los días que siguieron a la conversación de Maggie con Ion estuvieron llenos de un silencio pesado. La casa se sentía como un mausoleo, sus paredes cerrándose sobre ellos mientras el peso de sus palabras no dichas les presionaba. Ion pasaba la mayor parte de su tiempo en su silla de ruedas, mirando por la ventana, sus pensamientos enredados con el arrepentimiento y la culpa. Maggie, por su parte, se mantenía ocupada, como siempre, limpiando, organizando, haciendo todo lo posible para evitar confrontar la realidad de su situación. Sin embargo, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Los recuerdos de su pasado, de risas, secretos compartidos, y las noches tranquilas juntos, seguían invadiendo su mente, haciendo que el presente fuera aún más insoportable. ¿Cómo podría mirarlo de la misma manera? ¿Cómo borrar la imagen de él hablando con Susan en plena noche, susurrando palabras destinadas solo a ella? Maggie necesitaba respuestas. Ya no podía seguir evitándolo. Tenía que confrontar a Susan. El día en que Maggie decidió visitar a Susan, no le dijo a Ion. Simplemente se puso el abrigo, salió por la puerta y condujo a través de la ciudad, sus manos apretando más el volante con cada kilómetro. Su mente corría con 1000 pensamientos. ¿Qué diría Susan? ¿Qué haría? ¿Se disculparía? ¿O lo negaría todo, pretendiendo que nunca pasó nada? Cuando Maggie llegó a la casa de Susan, no tocó la puerta. Simplemente la abrió, sintiendo un inexplicable aumento de valentía. El olor a café recién hecho y galletas flotaba en el aire, y por un momento, todo parecía como si nada hubiera cambiado. Pero Maggie sabía que no era así. Todo había cambiado. Susan estaba sentada en la cocina, de espaldas a la puerta, tarareando suavemente mientras limpiaba una encimera. No la notó hasta que Maggie aclaró su garganta. Susan se giró, sus ojos se abrieron con sorpresa. Su sonrisa habitual titubeó al ver a Maggie allí, su expresión fría, sus ojos llenos de furia. Maggie, dijo Susan, con la voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Maggie no perdió tiempo en formalidades. Necesito hablar contigo.
Ahora. El rostro de Susan se palideció. Dejó el trapo lentamente, como si pudiera romperse si se movía demasiado rápido. Maggie, yo no quería que te enteraras así. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad? La voz de Maggie se quebró, pero se obligó a mantenerse tranquila. ¿Por qué no me contaste el secreto que tú y John me estaban ocultando? Susan abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Maggie pudo ver la lucha en sus ojos. Estaba asustada. Asustada de lo que Maggie pudiera decir, de lo que pudiera hacer. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo finalmente Susan, con la voz temblorosa. Solo pasó. John y yo llevamos meses hablando, pero nunca debió ser más que eso. No fue para hacerte daño, Maggie. Te lo juro. Maggie respiró profundamente, tratando de contener la ira que crecía dentro de ella. ¿Crees que soy tonta, Susan? ¿Crees que no me di cuenta? Estuviste coqueteando con él a mis espaldas. Sabías lo que estabas haciendo. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. Nunca quise hacerte daño. No se trataba de eso. John necesitaba a alguien. Y supongo que yo también necesitaba a alguien. Las palabras de Susan dolieron más de lo que Maggie esperaba. La confesión de Susan no se trataba de amor, ni siquiera de atracción. Se trataba de soledad. Se trataba de dos personas que habían sido ignoradas de sus propias maneras, Susan, deseando atención después de años de matrimonio, y John, atrapado en una vida donde su cuerpo lo había traicionado. El corazón de Maggie se ablandó, solo por un momento. Vio la misma tristeza en los ojos de Susan que había visto en los de John. Pero eso no justificaba la traición. No lo hacía correcto. Deberías haber venido a mí, dijo Maggie, su voz ahora más suave, casi suplicante. Deberías haberme contado. Podríamos haber hablado sobre ello. Yo podría haber estado allí para ti. Pero fuiste a mis espaldas. Susan asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Y lo siento, Maggie. He sido egoísta. No pensé en cómo te afectaría. No pensé en nada más que en mí misma. Maggie la miró durante un largo momento, tratando de procesar las palabras, tratando de hacer sentido de todo. Quería gritar, atacar. Pero en ese momento, se dio cuenta de que Susan no era la enemiga. No era ella quien había roto su matrimonio. No. Esa responsabilidad pertenecía a John, y también a Maggie. Había estado tan concentrada en la traición de John que nunca se había detenido a preguntar por qué se habían distanciado en primer lugar. Maggie se había enterrado en el papel de cuidadora, olvidando sus propias necesidades, sus propios deseos. Había descuidado a la única persona que había estado con ella en las buenas y en las malas. ¿Y John? Él había sido demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado asustado para admitir su soledad. Había buscado a Susan porque ella estaba allí, porque no lo juzgaba, porque le hacía sentir que seguía siendo un hombre. Pero, ¿a qué precio? Gracias por ser honesta conmigo, dijo Maggie suavemente, con la voz teñida de resignación. Pero no puedo seguir con esto. No puedo seguir pretendiendo que no pasó nada. Susan asintió, secándose los ojos. Lo entiendo. Lo siento mucho, Maggie. Nunca quise interponerme entre ustedes dos. Maggie le dio una última mirada antes de girarse para irse. Ya no estaba enojada. Ya no sentía ira ni sed de venganza. Estaba cansada. Cansada de cargar con el peso de este dolor, cansada de aferrarse a la rabia. Ya no ayudaba a nadie. Al salir por la puerta, Maggie se dio cuenta de algo importante. No necesitaba arreglar todo en este momento. No necesitaba tener todas las respuestas. El camino por delante no iba a ser fácil, pero lo superaría. Un paso a la vez. Al llegar a casa, John le estaba esperando, su silla de ruedas colocada junto a la ventana. Cuando Maggie entró, sus ojos se encontraron inmediatamente con los de ella. No había enojo en su mirada, solo una abrumadora sensación de culpa y miedo. Hablé con ella, dijo Maggie, con la voz firme. Sé todo, John. Él asintió lentamente, sus ojos llenos de dolor. Lo siento, Maggie. Nunca quise hacerte daño. Maggie no sabía qué decir. Había tantas cosas no dichas entre ellos. Pero en ese momento, se dio cuenta de algo. El perdón no se trataba de absolver a alguien por sus errores. Se trataba de dejar ir el peso de esos errores, de elegir avanzar. No sé qué va a pasar, dijo Maggie en voz baja,
tomando una respiración profunda. Pero creo que necesito algo de tiempo para aclararme. Jon no discutió. Simplemente asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Por primera vez en mucho tiempo, Maggie sintió una sensación de claridad. No había una solución rápida, no había una solución fácil. Pero al menos ahora, ambos conocían la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y la casa permaneció en un pesado silencio. Maggie y Jon se habían retirado a sus propios mundos. Jon pasaba la mayor parte de su tiempo en su silla de ruedas, mirando por la ventana, como si esperara que algo, cualquier cosa, cambiara. Maggie, por su parte, se enterraba en la rutina diaria, pero su mente nunca dejaba de correr. Limpiaba, cocinaba, hacía todo lo que podía para mantenerse ocupada, pero no podía escapar de la verdad. La traición estaba allí, flotando en el aire como una nube oscura. Pero de alguna manera, a pesar del dolor, Maggie comenzó a darse cuenta de que esto no solo se trataba de la aventura de Jon con Susan. Se trataba de ella, de quien se había convertido a lo largo de los años. Se trataba de los años que había pasado cuidando a Jon, descuidando sus propias necesidades, sus propios deseos en el proceso. La mujer que alguna vez fue, la apasionada, independiente Maggie, se había perdido en algún lugar entre los años de cuidados y responsabilidades. Había olvidado lo que significaba vivir para ella misma. Una tarde, después de un día particularmente largo, Maggie se encontró frente al espejo, mirando su reflejo. No reconocía a la mujer que la miraba. Sus ojos estaban cansados, su rostro marcado por el peso de tantos años de sacrificio. Lo había dado todo por Jon, por su vida juntos, pero en algún momento, había olvidado quién era fuera de ese papel. Mientras Maggie se observaba, una extraña realización la golpeó. Había estado viviendo para los demás, sus hijos, su esposo, la gente a su alrededor, sin detenerse a pensar en su propia felicidad. Se había concentrado tanto en ser la esposa perfecta, la cuidadora perfecta, que había perdido de vista lo que significaba ser Maggie. El pensamiento la aterrorizó, pero también despertó algo dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, era hora de retomar el control de su propia vida. No se trataba de dejar a Jon, ni de encontrar a otra persona. Se trataba de redescubrirse a sí misma. Se trataba de sanar. A la mañana siguiente, Maggie dio un paso que nunca pensó que daría. Se inscribió en una clase de pintura. No era mucho, pero era un comienzo. Durante años, había dejado de lado su pasión por el arte, diciéndose a sí misma que no había tiempo, que había cosas más importantes que hacer. Pero ahora, con el peso del mundo sobre sus hombros, se dio cuenta de que necesitaba algo en que aferrarse. Algo que fuera solo suyo. Jon, como de costumbre, no hizo muchas preguntas. Había estado ausente, su mente consumida por la culpa. Pero cuando Maggie llegó a casa después de su primera clase, no pudo evitar sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo despertar en su interior, un sentido de propósito, una chispa de vida. ¿Cómo fue?, preguntó Jon, con voz suave, pero cautelosa. La sonrisa de Maggie fue tenue, pero genuina. Fue bien. Muy bien. Creo que necesito hacer más de esto. Jon no dijo nada al principio. Solo asintió, con una expresión inescrutable. Siempre había sabido del amor de Maggie por la pintura, pero nunca lo había entendido completamente. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de cuánto la había dado por sentada. Se había fijado tanto en su propio dolor, en su propia soledad, que no había visto a la mujer que siempre había estado a su lado. Pasaron los días, y Maggie continuó tomando sus clases de pintura, poco a poco encontrando consuelo en los colores y las pinceladas. Volcaba sus emociones en el lienzo, ira, tristeza, esperanza, y con cada pintura, se sentía un poco más ligera. Comenzó a recordar quién era antes de todos los años de cuidados. Antes de la traición. Antes del dolor. Pero incluso mientras se reencontraba consigo misma, la tensión entre ella y Jon persistía. Hablaban cada vez menos, y cuando lo hacían, era incómodo, el peso de su historia presionando cada palabra. Maggie quería perdonarlo, seguir adelante con el dolor, pero no sabía cómo. ¿Cómo podía perdonarlo por los años de descuido emocional? ¿Cómo podía perdonarlo por las mentiras, por el secreto? Una tarde, mientras Maggie terminaba los últimos detalles de una pintura, Jon entró en la habitación. La observó por un momento, con los ojos llenos de emoción. «Yo nunca quise hacerte daño», dijo en voz baja. «Sé que lo hice. Pero nunca quise». Maggie hizo una pausa, con el pincel suspendido sobre el lienzo. No se giró hacia él de inmediato. Necesitaba recoger sus pensamientos,
Encontrar las palabras que giraban dentro de ella. Lo sé, dijo suavemente. Sé que no lo hiciste con intención. Pero eso no cambia el hecho de que lo hiciste. Y tampoco cambia el hecho de que he estado viviendo de una manera que no era saludable para ninguno de los dos. He estado tan enfocada en cuidarte que olvidé cómo cuidarme a mí misma. Jon guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Nunca quise que te perdieras en esto, Maggie. Nunca quise ser la razón de eso. Finalmente, Maggie se giró hacia él, sus ojos encontrándose con los de él. Aún había dolor, pero también había algo más allí. Algo que no había estado presente en años. Era el comienzo de la sanación. Tal vez no pudieran arreglarlo todo. Tal vez no pudieran regresar a lo que fueron alguna vez. Pero Maggie se dio cuenta de que el perdón no significaba borrar el pasado. Significaba dejarlo ir, soltar el control que tenía sobre ella. No sé qué va a pasar, Jon, dijo Maggie en voz baja. Pero sé que necesito seguir adelante. Por mí. Por nosotros. Jon asintió, comprendiendo. Estaré aquí, Maggie. No espero que me perdones de inmediato, pero espero que algún día podamos empezar de nuevo. Seré paciente. Esperaré. Maggie no tenía todas las respuestas aún, pero por primera vez en mucho tiempo, no las necesitaba. Había dado el primer paso hacia la sanación, y eso era suficiente. El camino por delante sería difícil, pero era un camino que estaba lista para recorrer. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una extraña tensión en la casa. El silencio entre Maggie y Jon había cambiado, ya no estaba lleno de enojo, sino de incertidumbre. Maggie continuó pintando, su arte se convirtió en su único refugio de la tormenta emocional que había estado soportando durante tanto tiempo. Sus pinturas estaban llenas de emoción cruda, los colores chocaban de maneras que reflejaban su agitación interna. Sin embargo, cada trazo en el lienzo era un paso hacia adelante, una forma de liberar el dolor que había guardado por tanto tiempo. Mientras tanto, Jon seguía en su silla de ruedas, su mente dando vueltas. Estaba perdido en una niebla de culpa y arrepentimiento, pero sabía que no podía cambiar el pasado. Maggie tenía razón, había sido egoísta. Se había escondido de la verdad, de sus propios sentimientos, y eso le costó más de lo que había imaginado. Había herido a Maggie, y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de una luz dorada, Maggie se sentó en la sala, perdida en sus pensamientos. Había estado pintando toda la tarde, pero su mente estaba en otro lugar. La casa se sentía más fría en estos días, a pesar del calor del sol poniente. Jon estaba en la habitación de al lado, mirando por la ventana, como solía hacer, con la expresión distante. Maggie sabía que él estaba perdido en sus propios pensamientos, con la culpa devorándolo. Ya no podía ignorarlo. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Tenía que enfrentar la verdad, aunque doliera. Maggie, la voz de Jon interrumpió sus pensamientos, suave pero llena de emoción. Necesito hablar contigo. Maggie dejó el pincel y se giró hacia él, el corazón acelerado. Sabía que este momento llegaría. Lo había estado esperando, deseándolo, temiéndolo. Podía sentir el peso de sus palabras antes de que las pronunciara. He estado pensando, comenzó Jon, su voz temblando levemente. Sé que te he hecho daño, y no merezco tu perdón. Ni siquiera sé si merezco tu amor ahora. Pero hay algo que necesito decirte. El pulso de Maggie se aceleró. No sabía si estaba lista para lo que él iba a decir, pero no podía apartarse ahora. He estado hablando con Susan, sí. No lo voy a negar. Pero no solo se trataba de llenar un vacío. Fue algo más que eso. Cuando perdí el uso de mis piernas, me perdí a mí mismo. Sentí que ya no era un hombre. Ya no podía proveerte como solía hacerlo, y no podía ser el esposo que prometí ser. Pensé que si podía hablar con alguien, con quien fuera, podría volver a sentirme como yo mismo. Pero no era Susan. No era nadie más. Era yo. He estado huyendo de mí mismo durante tanto tiempo, y ahora me ha alcanzado. Maggie escuchaba, sin apartar la vista de su rostro. Vio el dolor en sus ojos, el arrepentimiento casi palpable. Siempre había sabido que él era un hombre orgulloso, pero ahora, en este momento, parecía pequeño, vulnerable y roto. Por un breve momento, Maggie sintió una punzada de simpatía por él. Pero no fue suficiente. No era suficiente para borrar los años de dolor, los años de abandono. Pensé que podría seguir pretendiendo que todo estaba bien, continuó Jon, su voz ahora apenas un susurro.
Pensé que si me mantenía ocupado, si permanecía callado, todo desaparecería. Pero estaba equivocado. He estado viviendo en un mundo de fantasía, y la verdad es que te he hecho daño, Maggie. Y por eso, lo siento mucho. Maggie sintió que su corazón se apretaba, una mezcla de ira y tristeza emergiendo en su interior. Siempre había amado a Jon, lo había amado con fuerza, pero ¿cómo podía reconciliar al hombre que era ahora con el hombre que había conocido alguna vez? No podía simplemente barrer todo bajo la alfombra, como si nunca hubiera pasado. Maggie, susurró Jon, sus ojos suplicantes ahora. No sé cómo arreglar esto. No sé si alguna vez podamos volver a lo que éramos. Pero te lo pido, por favor, no me dejes. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Maggie se permitió mirarlo, no con resentimiento ni dolor, sino con una sensación de claridad. Se dio cuenta de que, de alguna manera, los dos estaban rotos. Los dos luchaban por navegar en un mundo que había cambiado bajo sus pies. Pero, ¿podrían encontrar el camino de vuelta el uno al otro? ¿Podrían reconstruir lo que se había destruido? No sé si puedo perdonarte aún, Jon, dijo Maggie en voz baja, con la voz firme pero llena de emoción. No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó. Pero no estoy lista para rendirme, tampoco. No aún. Necesito tiempo. Ambos necesitamos tiempo. Jon asintió, su rostro suavizándose con alivio. Esperaré, Maggie. Esperaré el tiempo que sea necesario. Maggie no respondió de inmediato. No sabía lo que depararía el futuro, ni si alguna vez sería capaz de perdonarlo realmente. Pero en ese momento, se dio cuenta de que el perdón no solo se trataba de dejar ir el pasado. Se trataba de elegir seguir adelante, un paso a la vez. Más tarde esa noche, mientras Maggie yacía en la cama, no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado entre ella y Jon. El peso de los años no se había levantado, pero la posibilidad de sanar estaba allí, justo más allá del horizonte. Ella había dado un paso hacia recuperar su propia paz, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Los días que siguieron fueron una mezcla de quietud y movimiento. Maggie y Jon habían llegado a una extraña comprensión entre ellos, pero no era suficiente para cerrar la brecha que se había formado a lo largo de los años. Pasaban la mayor parte del tiempo en silencio, perdidos en sus propios pensamientos, pero ya no era el mismo silencio asfixiante que había marcado su matrimonio antes. Ahora era diferente, más reflexivo, lleno del peso de palabras no dichas y emociones demasiado crudas para tocarlas. Las pinturas de Maggie continuaron floreciendo, cada lienzo un desbordamiento de la confusión y el caos que sentía en su interior. Comenzó a sentir que estaba descubriendo una parte de sí misma que había enterrado hacía mucho tiempo. En los colores y trazos, encontró una forma de terapia, una manera de procesar su dolor. Y por primera vez en años, sintió un sentido de control, control sobre sus emociones, control sobre su vida. Pero, a pesar de las pequeñas victorias en su viaje personal, aún permanecía la sombra de la traición de Jon, colgando sobre ambos. Era un recordatorio constante de que las cosas nunca volverían a ser como antes. La confianza se había roto, y ninguna cantidad de disculpas o promesas podría repararla de inmediato. Jon, por su parte, también luchaba con sus propias emociones. Había pasado tanto tiempo escondiéndose detrás de su culpa y orgullo, pero ahora, enfrentando la realidad de sus acciones, sentía como si se estuviera ahogando. La verdad lo había liberado de alguna manera, pero también lo había dejado más aislado que nunca. Había abierto su corazón a Maggie, pero ahora debía esperar a que ella decidiera si podía abrir el suyo a él. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo la habitación con un suave resplandor anaranjado, Maggie se encontró sentada en el porche, mirando al horizonte. Estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó el crujido de la puerta detrás de ella. Era Jon, quien avanzaba lentamente en su silla de ruedas hacia el porche, su rostro marcado por el cansancio. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado en silencio. Maggie no le dio importancia. A veces, el silencio era lo único que podía cerrar la brecha entre ellos. He estado pensando, dijo Jon, su voz apenas un susurro. Sobre nosotros. Sobre todo. Maggie se giró a mirarlo, su expresión inmutable. Ya había escuchado esas palabras antes. Siempre venían seguidas de promesas, disculpas y esfuerzos interminables por arreglar lo que no podía ser arreglado. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Tal vez era porque finalmente había comenzado a soltar la necesidad de hacer todo perfecto. Tal vez era porque, por una vez, no estaba esperando que él la arreglara. Sé que te he herido, continuó Jon, su voz tensa. Sé que te he traicionado de maneras que no puedo revertir. Pero necesito que entiendas algo.
Nunca quise hacerte daño, Maggie. He estado huyendo de mí mismo tanto tiempo que no podía ver lo que tenía frente a mí. A ti. Maggie no respondió de inmediato. Miró al frente, sintiendo el peso de sus palabras. Las había escuchado antes, pero de alguna manera, ahora se sentían diferentes. Más honestas. Más crudas. Se dio cuenta de que, a pesar del daño, a pesar de la traición, aún quedaba algo allí. Algo que había estado enterrado bajo los años de abandono y dolor. No sé qué nos depara el futuro, dijo Maggie suavemente, su voz firme pero teñida de incertidumbre. Pero sé que no puedo seguir viviendo en el pasado. He pasado demasiados años estancada ahí. Y no quiero pasar el resto de mi vida aferrándome a la ira y el resentimiento. Jon la miró, sus ojos buscando los de ella. Haré lo que sea necesario, Maggie. Seré paciente. Te esperaré. Pero, por favor, no me cierres la puerta. No quiero perderte. Por un momento, Maggie permaneció en silencio. Sintió el peso de sus palabras, pero también el peso de sus propias emociones. La ira, la traición, el dolor, todo seguía allí, hirviendo bajo la superficie. Pero se dio cuenta de que no podía seguir cargando con ello. No podía seguir dejando que eso la definiera. No te estoy cerrando la puerta, Jon, dijo, su voz tranquila pero firme. Solo necesito tiempo. Tiempo para descubrir quién soy, qué quiero. Tiempo para perdonar, no solo a ti, sino también a mí misma. Jon asintió, comprendiendo. No la presionó. No trató de hacerla sentir culpable por tomarse su tiempo. Simplemente se quedó allí, junto a ella, en el silencio de la tarde, sabiendo que tomaría tiempo que las piezas de sus vidas volvieran a encajar. Y eso estaba bien. A medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar sobre ellos, Maggie y Jon se quedaron en silencio, el peso del pasado aún presente, pero ya no abrumador. Ahora había algo nuevo entre ellos, una comprensión, una chispa de esperanza de que, a pesar de todo, podrían encontrar un camino hacia adelante. El tiempo pasó lentamente, pero con su paso, algo comenzó a cambiar. Maggie y Jon no estaban completamente sanados, pero comenzaban a aprender cómo navegar el difícil camino hacia la redención. Cada día era un esfuerzo, una decisión consciente de dar un paso adelante, incluso cuando el peso de su pasado pesaba sobre sus hombros. Maggie, que alguna vez se había consumido por la necesidad de pintar sus emociones, se encontró alejándose lentamente del lienzo. Era como si, en su corazón, ya no necesitara volcar cada onza de dolor y confusión en su arte. La necesidad de expresar su ira se desvaneció, y lo que la reemplazó fue una inesperada sensación de paz. Había pasado años creando su propia prisión a través de la ira y el resentimiento, pero ahora, le resultaba más fácil simplemente existir, sin la necesidad constante de estar enojada, sin la necesidad de probarle nada a ella misma ni a nadie más. Jon, por su parte, había comenzado a ir a terapia. Durante años, había evitado enfrentar las heridas emocionales que eran más profundas que la parálisis que le había quitado las piernas. Había enterrado su culpa y vergüenza bajo la máscara del orgullo y la jactancia, pero ahora no tenía más opción que enfrentarlas. Cada sesión era desgarradora, obligándolo a confrontar el daño que le había causado a Maggie y a reconocer finalmente las inseguridades que lo habían llevado a buscar consuelo en otro lugar. No fue fácil para él. Pero, poco a poco, Jon empezó a entender que la sanación no venía simplemente de pedir perdón, sino de comprender verdaderamente el daño causado y aprender a asumir la responsabilidad. Algunas noches, Jon se sentaba en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando las estrellas, perdido en sus pensamientos. Maggie, también, se encontraba despierta en las horas tranquilas de la noche, preguntándose sobre el futuro. Aún quedaban tantas preguntas sin respuesta. ¿Sanarían por completo? ¿Se restablecería la confianza entre ellos? ¿Podrían realmente superar el pasado, o el daño era demasiado profundo? Una tarde, después de semanas de lento progreso, Maggie recibió una llamada inesperada. Era Susan, la vecina, la mujer que, sin saberlo, había jugado un papel en el dolor de Maggie. La mujer que había escuchado las frustraciones de Jon y había sido una escapatoria temporal para él. Maggie nunca había considerado hablar con ella. Después de todo, ¿qué habría que decir? Pero algo en su instinto le dijo que ahora era el momento. Contestó el teléfono, y antes de que la conversación comenzara, Susan habló primero. Maggie, yo sé que no hemos hablado desde todo lo que ocurrió. Pero quería contactarte y decirte cuánto lamento lo que pasó. Lo que Jon hizo, y el papel que yo jugué en ello. Nunca quise hacerte daño. La sinceridad en la voz de Susan era imposible de ignorar. Maggie no sabía qué decir al principio.
No esperaba que esta conversación sucediera. Su mente se agitaba, tratando de procesarlo todo. Susan había sido una amiga, y aunque no lo sabía en ese momento, había sido una muleta para John durante un periodo de debilidad. Pero ahora, con el paso de los años, Susan también tenía sus propios arrepentimientos. Nunca quise ser la que se interpusiera entre ustedes dos, continuó Susan. Debería haber visto las señales, Maggie. Debería haber sabido mejor que dejar que las cosas llegaran tan lejos. Lo siento mucho. Maggie dejó escapar un largo suspiro, sus emociones agolpándose mientras hablaba. Susan, yo no sé qué decir. Yo tampoco quería que esto sucediera. Nunca quise que las cosas llegaran tan mal entre nosotros. Pero, al final, no podemos cambiar el pasado. Solo tenemos que averiguar cómo seguir adelante. Susan guardó silencio por un momento. Te entiendo, Maggie. Y creo que tienes razón. Lo único que podemos hacer es intentar sanar. Y si alguna vez quieres hablar, o si hay algo en lo que pueda ayudarte, estaré aquí. La llamada terminó poco después, dejando a Maggie en un torbellino de emociones. No esperaba perdón, al menos, no tan rápido. Pero la conversación le dejó algo inesperado, un sentido de cierre. Ya no necesitaba cargar con el peso de las acciones de Susan. Ya no se trataba de Susan ni siquiera de John. Se trataba de Maggie. Ella tenía que decidir lo que quería, y lo que quería era paz. Los días siguientes se sintieron diferentes. No fue un cambio repentino, pero sí fue notable. John aún estaba trabajando en su propio camino hacia la redención, pero ahora, había una nueva comprensión entre él y Maggie. Ya no se trataba de culpas, de vergüenza ni de resentimiento. En cambio, se trataba de tomarse el tiempo para reconstruir, ladrillo por ladrillo. Y eso era todo lo que podían hacer. Maggie se despertó una mañana, con la luz del sol entrando suavemente por las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de calma. No tenía todas las respuestas, y no sabía qué traería el futuro. Pero finalmente empezaba a creer en la posibilidad de sanar. No solo para John, sino para ella misma. Ya no necesitaba aferrarse al pasado. Podía dejarlo ir. Una tarde, después de un largo día pintando, Maggie se sentó junto a John en el porche. Él estaba mirando al horizonte, su mente lejos, pero cuando ella se acercó, él se giró hacia ella, una sonrisa tímida asomando en las comisuras de sus labios. Lo siento, Maggie, dijo suavemente, el peso de sus palabras calando hondo. Por todo. Por todo el dolor que te causé. Maggie extendió la mano, sus dedos rozando suavemente la suya. John, dijo, con la voz firme. Ya no necesitas pedir perdón. Ambos hemos pasado por mucho. Pero creo que finalmente estamos empezando a entender que no se trata de quien tenía la razón o la culpa. Se trata de aprender a vivir con lo que hemos recibido, y elegir avanzar. La sonrisa de John se amplió, y por primera vez en mucho tiempo, Maggie vio algo en sus ojos, esperanza. No solo para su relación, sino para el futuro. Mientras el sol comenzaba a ponerse, se quedaron en silencio, el peso de su pasado todavía allí, pero ya no abrumador. Aún quedaba mucho por hacer, aún quedaban muchos pasos por dar, pero en ese momento, ambos comprendieron que el viaje valía la pena. El amor, después de todo, no se trataba de perfección, se trataba de crecimiento, perdón y la disposición para empezar de nuevo, incluso cuando parecía imposible. Las semanas después de su tranquila conversación en el porche pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo, esa fuerza implacable, parecía acelerarse y ralentizarse a la vez. Maggie y John vivían en un espacio de paz tentativa, pero no era la paz que provenía de pretender que el pasado no había sucedido. Era una paz que había sido ganada con esfuerzo, una paz que poco a poco, pero con firmeza, echaba raíces. Maggie se encontró empezando a pintar de nuevo. Era diferente esta vez. Sus pinceladas ya no estaban llenas de ira ni confusión. Ahora, cada trazo se sentía como un acto de renovación. Pintó paisajes que le recordaban su juventud, campos de flores, atardeceres sobre el lago donde ella y John habían pasado días de verano juntos. Su arte se convirtió en un símbolo de renacimiento, de comenzar de nuevo. No se trataba de borrar el pasado. Se trataba de avanzar con el conocimiento y la sabiduría que solo traía el dolor. John, también, comenzó a cambiar. Sus sesiones de terapia se habían centrado más en sanar las heridas emocionales que había ignorado durante tanto tiempo. La culpa que lo había perseguido ahora dio paso a algo más constructivo, la responsabilidad. No buscaba perdón, pero entendió que el perdón no podría ocurrir hasta que realmente mirara el daño que había causado. Así que trabajó en ello, día a día,
paso a paso, haciendo lo que podía para enmendar las cosas. Pero la parte más difícil, la parte para la cual ninguno de los dos estaba realmente preparado, llegó una mañana fatídica cuando Maggie recibió una carta. Estaba dirigida a ambos, la letra era desconocida. La abrió con manos temblorosas, el suave murmullo de la casa alrededor de ella el único sonido. La carta era de un abogado. El contenido era breve y directo. La familia de John, que había estado distanciada de él durante tantos años, había decidido contactarlo después de todos esos años. Su padre, que lo había desheredado después del accidente, había fallecido, y su madre finalmente había cedido. John estaba incluido en el testamento. No fue el dinero ni la propiedad lo que llamó la atención de Maggie. Fue lo que vino después. La carta decía que John había sido incluido en el testamento, pero con una condición: tendría que encontrarse con su familia distanciada en persona antes de que se pudiera finalizar cualquier cosa. El peso de ello golpeó a Maggie más fuerte de lo que esperaba. La familia de John había sido una entidad desconocida para ella, una presencia intimidante en el fondo de sus vidas, pero sabía cuánto le había dolido a él no ser parte de su mundo. Esta era su oportunidad, una oportunidad para reconciliarse, o para dejar el pasado atrás de una vez por todas. Maggie no sabía qué decir. Nunca había sido de las que presionaba a John para enfrentar cosas para las cuales no estaba listo, pero esto era diferente. La había visto luchar con su propia identidad durante tantos años, pero ahora tenía la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo, uno en el que las cadenas de su pasado pudieran romperse finalmente. Se volvió hacia John, que estaba leyendo en silencio el periódico en la mesa de la cocina. La luz de la mañana era suave, proyectando un resplandor cálido sobre sus rasgos, pero sus ojos estaban nublados, como lo habían estado desde que llegó la carta. «Quieren verte, John», dijo Maggie suavemente, las palabras flotando en el aire. «Tu familia, quieren que vayas». John levantó la vista del periódico, sus ojos encontrándose con los de ella. Por un momento, no dijo nada. Sus manos temblaban levemente, los temblores traicionando el peso de lo que sentía. Había pasado toda su vida tratando de demostrarle a sí mismo que no necesitaba su aprobación, pero la verdad era que siempre la había deseado. «No sé si pueda hacerlo», murmuró John, su voz gruesa por la emoción. «¿Y si todavía me odian? ¿Y si todo esto es solo un juego para ellos? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?» Maggie se acercó a él, su mano descansando suavemente sobre la suya. «John, ya hiciste la parte más difícil. Has enfrentado a tus propios demonios. Esto es solo un paso más. No lo haces por ellos. Lo haces por ti mismo». John la miró, sus ojos llenos de gratitud. Ella siempre había sabido cómo decir lo correcto, cómo hacerle ver lo que él no podía. Era su ancla, su constante, incluso después de todo lo que habían pasado. «¿Estás segura?», preguntó John, su voz llena de incertidumbre. «No quiero arrastrarte a esto». Maggie sonrió suavemente, sus ojos cálidos de comprensión. «No me estás arrastrando a ningún lado. Hemos pasado por tanto juntos que no hay nada que no podamos enfrentar. No tienes que hacerlo solo». John respiró profundamente, como si dejara que sus palabras se asentaran en su corazón. Había llevado tanto durante tanto tiempo, pero en ese momento, supo que ya no tenía que cargarlo solo. Fue una pequeña victoria, una realización tranquila de que no se trataba solo de los errores del pasado, ni de las cosas que había hecho mal. Se trataba del valor para avanzar, y de la disposición a abrirse a la sanación. El día en que se fueron a encontrar con la familia de John fue uno de emociones encontradas. Maggie y John habían acordado ir paso a paso, y aunque ella se sentía nerviosa por él, también estaba llena de esperanza. Esperanza de que, a pesar de todo lo que había pasado, el pasado pudiera descansar. Esto podría ser el comienzo de algo nuevo. Cuando llegaron a la vieja casa familiar, parecía un fantasma del pasado. La casa era grandiosa, llena de recuerdos que John había enterrado hacía mucho. Al entrar, los miembros de la familia que alguna vez estuvieron tan distantes estaban allí, esperando. La tensión era palpable. Pero lo que Maggie y John encontraron en esa sala no fue enojo ni rechazo, sino algo mucho más difícil de enfrentar: aceptación. La madre de John, aunque frágil, lo miró a los ojos con una sonrisa triste pero genuina. Su hermano, quien siempre lo había resentido, le dio un apretón de manos rígido, pero no había hostilidad en él. No era cálido, pero tampoco frío. A medida que la reunión avanzaba, John se vio a sí mismo haciendo preguntas que nunca había pensado en hacer. Su familia, que una vez lo rechazó por completo, ahora le hablaba como a un hombre, ya no como el niño que habían abandonado, sino como alguien que alguna vez conocieron y, aún, de alguna manera, amaban. Maggie observaba el intercambio en silencio.
Sabía que este era el momento que Jon había estado esperando, aunque él mismo no lo supiera. El cierre que necesitaba no se trataba de la reconciliación, se trataba de entender que no necesitaba su aprobación para ser completo. Podía elegir dejar atrás el pasado, dejarlo ir. Cuando terminó la reunión, no tuvieron respuestas. Pero sí tenían algo más importante, una sensación de paz. Jon sabía que ya no tenía que cargar con el peso del rechazo de su familia. Y Maggie sabía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Mientras conducían a casa esa noche, con el sol poniéndose detrás de ellos, Maggie extendió su mano y apretó la de Jon. No eran necesarias palabras. Habían superado algo juntos. Habían enfrentado la oscuridad, y ahora caminaban, lenta pero seguramente, hacia la luz.